Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, una fe relevante. Y pues bueno, tal vez por el título del episodio ya se dieron cuenta que hay un muy especial invitado, el pastor Marco Barrientos. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Juan Esteban, y a todos los que están conectados, un saludo con mucho cariño. ¿Listos? Listos para comenzar. Y bueno, comenzando, yo hice un poquito de investigación y quedé muy asombrado de varias cosas. Entre ellas, la cantidad de música que tú has lanzado a lo largo de tu carrera. Me dio la curiosidad de justamente con uno de los que nos ayudó a producir el podcast, que se llama Carlos, ver cuántas canciones o álbumes habías producido. Y bueno, no es una estadística oficial porque nada más agarré Spotify y empecé a contar, pero son más de 40 álbumes. Sí, bueno, 54 en total, más de 500 canciones. Y la verdad es que yo soy el primero sorprendido porque no era necesariamente mi enfoque en la vida. Nunca crecí queriendo ser un cantante, un artista. Simplemente respondí al llamado de Dios en mi vida y a la necesidad que había en la iglesia local donde estaba en aquel tiempo. Wow, eso es increíble porque siguiendo ese orden de ideas, lo primero que yo te quería preguntar, pastor, es ¿cómo llegas al Señor? O sea, un poquito más de la historia antes de la música, antes de ser un adorador. ¿Qué te lleva al Señor? ¿Qué te lleva a Dios? ¿Creciste en un hogar cristiano? ¿No? Bueno, a los 17 años conocí a Cristo como mi Señor y entendí que Dios tenía un propósito para mí, pero ya a esas alturas había una profunda frustración, hasta depresión, insatisfacción de ¿para qué estoy aquí en la tierra? Yo me acuerdo que muchas veces me despertaba en la noche y me quedaba horas mirando al techo de mi habitación pensando ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Y obviamente esa insatisfacción me había llevado a buscar, a investigar con diferentes tipos de respuestas de tipo místico, aún con algunas situaciones de la carne, deseos de la carne, pero al final siempre quedaba la insatisfacción. Y unos amigos me invitaron a una reunión junto con un hermano, y en esa reunión nos empezaron a hablar acerca del amor de Dios. Y era la casa de una mujer que había conocido a Cristo. Yo te puedo, casi te puedo decir que cierro los ojos y puedo ver nuevamente ese lugar como una casa común y corriente, y sin embargo estaba llena con la presencia del amor de Dios. Y por primera vez yo pude experimentar lo que era el amor de Dios real, vivo. Y de ahí fue que se abrió mi corazón y dije, Señor, no te conozco, quiero conocerte. Y quiero conocer también si tú realmente me creaste, si tú me hiciste. Entonces debes de tener un plan para mí, un propósito para mí. Y de ahí empezó todo este maravilloso descubrimiento. Wow, eso es maravilloso porque creo que muchos, al igual que tú, pastor, viven la vida antes de Cristo constantemente insatisfechos en su manera de llevar un estilo de vida, en su realización personal, aún profesional, académica, y poder conversar contigo y ver un lado un poco más cercano del pastor Marco es increíble porque en muchos sentidos es lo que todo el mundo necesita, esa saciedad. Claro, sí, porque cuando estás realmente acercándote a Dios, la Biblia dice, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, o sea, que ahí está, que no le estás hablando al aire. Y quizás una de las cosas más importantes que yo puedo decirle a la gente que está mirando este podcast
no necesitas tener mucha capacidad para orar oraciones largas. Simplemente con que te acerques a Dios, puedas quedarte un momento en su presencia y le digas: Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, quiero conocerte. Dios hace el resto. Nosotros no somos quienes nos cambiamos a nosotros mismos. Es Dios el que viene a hacer una obra de transformación profunda en nuestras vidas. Wow. Y bueno, tú mencionaste que originalmente no estaba en tus planes ser cantante, adorar al Señor. Naturalmente, ¿cuál eran tus planes realmente y cómo los fue cambiando el Señor a medida que lo ibas conociendo? Bueno, yo estaba estudiando medicina veterinaria. Mi deseo era salir de la ciudad, porque yo crecí en la Ciudad de México. Y mi deseo era salir, vivir en el campo, estar lo más lejos que pudiera yo de las multitudes y dedicarme a una vida rural. Por eso estaba estudiando medicina veterinaria. Con mi padre teníamos un plan de poner un criadero de cerdos. Y ese era mi anhelo, el vivir una vida tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Jamás me imaginé que en los planes de Dios estuviera el llamarme a servirle y hacerlo a través de herramientas de comunicación como un micrófono, como lo que estamos haciendo en este momento. Para mí fue una enorme sorpresa, pero es algo que también ahora entiendo que sucede con cada persona. Si tú realmente recibes el Espíritu Santo dentro de ti, Él va a despertar en tu corazón no solamente propósitos, sino capacidades que no pensabas que tenías. Porque hay gente que piensa: no, pues es que yo no puedo, yo no sé. Bueno, yo sí te puedo ser muy sincero, jamás pensé que yo pudiera cantar, jamás pensé que pudiera, grabar un disco. Jamás de los jamases era mi sueño hacer eso, porque no pensaba que tenía yo ese tipo de talentos. Me gustaba mucho la ciencia, la medicina, todo eso, pero jamás pensé que Dios me pudiera usar en la música. Y yo te animo, tú que estás viendo este podcast, Dios tiene un propósito para que tú despiertes al llamado que Él te ha hecho y que recibas del Espíritu Santo la capacidad sobrenatural para servirle de todo corazón. Wow. Y que me encanta que tú lo mencionas, que es algo dado por el Señor, es algo dado por Dios. Y creo que la búsqueda muchas veces en la vida es pretender que está en mí el propósito, ese peso de yo tengo que encontrar para que soy bueno y lo que hago me hace útil. Y yo valgo por lo que hago, pero creo que uno encuentra un tipo de libertad distinto en Dios. Claro, porque al final del día no está mal que te preguntes para qué soy útil, para qué soy bueno, pero simplemente como un proceso de descubrimiento de lo que ya está en ti y del potencial que ya Dios puso en tu vida. Creo que es una de las cosas que más ánimo pueden darle, sobre todo a chicos y chicas que están viendo esto, que están, no sé, en sus 14, 15, 16, 17 años y están en el proceso de descubrimiento de ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué nací? Y una vez más, ese descubrimiento es algo que sucede cuando tú te acercas a Dios y dices: Señor, aquí estoy, úsame de la forma en la que tú quieras, heme aquí y despierta en mí todas estas capacidades que ya están en mi vida desde que estaba en el vientre de mi madre. Y es un proceso, por supuesto, no es de la noche a la mañana, pero cuando empiezas tú a ser lleno con el Espíritu Santo, wow, yo te puedo decir en mi caso, cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, en ese momento fue que empezó a surgir cánticos, dice Juan 7, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces eso empezó a suceder y en las reuniones, en los momentos de adoración, yo ni siquiera tocaba todavía la guitarra en ese momento,
pero era ya un tremendo fluir de querer cantarle al Señor, de adorarle. Wow. Empecé a orar en el Espíritu, cosas que jamás había yo pensado que tendría la capacidad de hacer. Y tú tienes la capacidad si tan solo le pides al Señor que te llene con su Espíritu Santo. Wow, y que habla de un amor tan poderoso, el amor del Señor, el amor de Dios, porque pues cambió tus planes. Claro. Y creo que a veces mitigamos esa evidencia tan grande de un amor tan real, y es: yo quiero algo, claro, pero hay un amor tan grande que cambió mis planes. Claro, y que no solamente te aclara cuál es el camino por donde debes de andar, sino que te capacita, te empodera y te da todo lo que necesitas para triunfar en ese propósito. Wow, sí. Eso es increíble, y creo que en el camino uno sigue aprendiendo. Es decir, bueno, yo llevo muchos menos años de vida y en el Señor, pero yo tengo ahorita 24 años y creo que para mí ha sido un caminar de nunca olvidar ese amor que me mantiene, porque en el camino sí sé que el Señor me llamó, sí sé que este es el lugar que Él tiene, pero uno así, a pesar del caminar, a pesar de la fidelidad de Dios, uno es a veces más menso que manso y duda mucho y cuestiona si tomé una decisión correcta. En mi caso, yo cambié de carrera, estudiaba diseño, después cambié porque el Señor cambió mis planes y terminé la licenciatura en Ciencias de la Educación, pero en ese proceso muchas veces me pregunté: ¿será que sí tomé la decisión correcta? Claro. No sé si tú en algún momento experimentaste eso. Claro, muchas veces te puedo decir que a lo largo de la vida, y no solamente en el tema de los estudios, sino en el tema con quién te debes de casar, en el tema de si quieres o si debes de empezar este negocio o aquel trabajo, o si te debes de mudar de ciudad, o si debes de ir a otro, a otro lugar. Tantas y tantas decisiones a lo largo de los años que uno se va a cuestionar y uno va a llegar a pensar: ¿será que tomé la decisión correcta? Y creo que lo más importante, Juan Esteban, es que podamos tomar las decisiones que debemos de tomar conforme a la sabiduría de Dios, pero también conforme a una serie de pasos de fe que van presentándose delante de nosotros. Por ejemplo, con el tema de con quién te vas a casar, con quién te debes de casar. Mucha gente se conflictúa demasiado. Recuerdo un chico que 2 semanas después de casarse viene llorando con el pastor diciéndole: pastor, me acabo de dar cuenta que no era la voluntad de Dios que me casara con esta chica, 2 semanas después de casado. Wow. Y el pastor, con mucha sabiduría, le dijo: hijo, si no era la voluntad de Dios, ahora ya es, porque ya te casaste, ya tomaste la decisión. Claro. Y una de las cosas que es más importante para cada uno de nosotros es reconocer que la voluntad de Dios nosotros la hacemos, la decidimos, la abrazamos. Por eso dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. No dice: hágase tu reino y venga tu voluntad. Porque la voluntad de Dios no va a venir, no te va a caer del cielo, tú la tienes que hacer. Y eso la haces a través de las decisiones que tomas. Ahora, no hay mejor decisión que tú puedas tomar que servir a Dios. No hay mejor decisión que puedas tomar que casarte con una persona que ama profundamente a Dios. Ahora, si es una persona que no quiere saber de las cosas de Dios, bueno, ya de por sí tienes ahí una luz roja muy grande. Pero hay veces que metemos demasiada duda en nuestra mente sin considerar los aspectos prácticos. Yo dudé si debía de casarme con mi esposa o no, pero hablando con una persona de mucha sabiduría, me dijo: ¿están tus papás de acuerdo? Sí. ¿Están los papás de ella de acuerdo? Sí. ¿Están tus pastores de acuerdo? Sí.
¿La quieres? Sí. ¿Ella te quiere? Sí. Entonces, ¿qué estás dudando? ¿Por qué te estás metiendo con todos estos rollos? Claro. Si será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios. Tú la percibes en el caminar diario, en el servir diario, en el conectar diario con personas que aman a Dios y que están caminando en los caminos de Dios. Entonces yo creo que simplemente es, por ejemplo, en el caso tuyo, si cambiaste de una carrera a otra, sirve a Dios en lo que ahora estudiaste, seguramente vas a encontrar grande satisfacción. Ahora, si al día de mañana te queda la espinita de que, oye, pero es que no sé el diseño, pues estudia un diplomado en diseño. Exacto. Capacítate. Sí. Hay más tiempo que vida, dice el dicho. Entonces, yo, por ejemplo, sigo estudiando. Estoy a punto de iniciar otros estudios ahora de psicología, porque en esta etapa de mi vida necesito más capacidad para poder ayudar a las personas a sanar sus problemas emocionales. Entonces, el hecho de que yo soy ya una persona con un cierto recorrido no quiere decir que no puedo seguir creciendo. Entonces, en vez de conflictuarnos de si la decisión que tomé es la correcta, sigue adelante. Una persona una vez sabiamente me dijo, la vida es como andar en bicicleta. No te detengas, sigue pedaleando. Si de repente sientes que a lo mejor no es tanto por aquí sino por allá, pues sigue pedaleando y nada más corrige el rumbo, dale vuelta al manubrio para acá, pero no te detengas y piensas, no, tengo que descubrir si es para acá, si es para allá, y tratar de mantener el equilibrio sin pedalear. Te vas a caer. Claro. Sigue pedaleando, sigue sirviendo, sigue haciendo lo que puedes hacer en este momento y te aseguro, Dios va a abrir las puertas y te va a dar las oportunidades que necesites. Wow, y que al final del día eso que tú mencionas nos permite amar más sinceramente al Señor y disfrutar la vida. Claro, en el Señor. Exactamente. Eso es maravilloso, porque a veces uno vive muy presionado, la vida cristiana, para no equivocarse, qué van a pensar de mí, claro. ¿Será que esta vez otra vez voy a cometer los mismos errores? Y creo que eso se une a otra pregunta que yo te iba a hacer, pero de cierta manera se responde, y es, creo que el disfrutar el caminar con Dios es una útil, sana, hermosa fuente de inspiración para perseverar en ese caminar. Sí, y eso me recuerda, Juan Esteban, que dijimos hace rato, es bueno hacerte la pregunta, ¿para qué soy bueno? Porque obviamente si te involucras en trabajar o en servir en aquellas cosas para las cuales eres bueno, pues vas a tener un buen fruto. Claro. Un pez fuera del agua es la cosa más triste que hay. Claro. Pero la segunda pregunta que es importante hacernos es, ¿qué disfruto hacer? ¿Qué me gusta hacer? Y yo siento que a veces hemos caído en una situación de demasiado mística, claro. De que, es que la voluntad de Dios, tengo que hacer la voluntad de Dios, aunque sea difícil, aunque sea algo que no quiero hacer, aunque no me guste, voy a hacer la voluntad de Dios, aunque sea lo más horrible, pero me sacrifico. No, estamos pensando mal. La voluntad de Dios está íntimamente ligada con el diseño que Dios puso en nuestras vidas. O sea, sería absurdo pensar que si Dios me hizo un martillo, me diseñó como un martillo, que su voluntad sea que serruche tablas de madera. Sería absurdo. Sí, no es lógico. Si Dios me diseñó como un martillo, pues es obvio que voy a tener no solamente mucha capacidad para clavar clavos, me va a gustar clavar clavos porque es natural para mí y lo voy a disfrutar. Entonces, una vez más, siempre el diseño de Dios apunta al propósito de Dios. Wow. Y si tú estás consciente de que hay ciertas capacidades en tu vida dadas por el diseño de Dios, eso te va a llevar a considerar, wow, esto verdaderamente me gusta hacerlo. Y si me gusta hacerlo, quiere decir que eso está apuntando de cierta manera, claro, hacia ese propósito de Dios para mí. Y no debo de conflictuarme de
será o no será. Simplemente hazlo, da fruto para Dios, sírvele con gozo y sobre la marcha Él te va a llevar a ampliar y a ensanchar tu capacidad de servicio en otras áreas. Eso es muy, muy, muy cierto, porque al final del día somos llamados a reflejar su imagen. Es un Dios eterno y a veces nos reducimos a reflejar una parte, pero cada quien tiene dones, talentos específicos para demostrar a Dios de una manera concreta, o sea, de una manera... puede ir ampliando más. Exactamente, y que uno puede seguir creciendo en la vida, es decir, a veces uno piensa que a cierta edad uno tiene que dejar de crecer y empezar a ejecutar, y eso hace que se vuelva un poco frustrante la vida, como monótona. Y aburrido, y te sientes atorado, porque si ya no estás creciendo, llega un momento en el que empiezas a... si no creces, te vas a empezar a secar. Claro. Entonces, y otra cosa que quiero decirte, Juan Esteban, es que en este proceso de seguir creciendo, no dejes nunca de estudiar, no dejes de aprender. En mi opinión, las escuelas deberían estar llenas no solo de jóvenes, sino de personas en momentos de cambio vocacional, de cambio de asignación. Y yo te puedo asegurar, yo tengo 61 años y en mi vida he experimentado 1, 2, 3 grandes cambios de asignación, para los cuales he necesitado 3 grandes procesos de preparación, de capacitación, de educación. Si es que no dejes de aprender, no dejes de estudiar, no dejes de recibir más de parte de Dios. Muy cierto, porque creo que también eso nos mantiene fieles a lo que el Señor nos llama. Este sentido de mayordomía, de que si Él me encarga algo, voy a ser un siervo fiel en eso. Y creo que la preparación es completamente indispensable para hacer algo bien, seguramente, para el Señor. Y por preparación no es exclusivo de la academia, de que tengo que tener un doctorado entonces para ejecutar esta cosa, pero sí el corazón de seguir creciendo. Seguro. Porque a veces es fácil mantenernos en la monotonía y perder el asombro de nuestra relación con el Señor. Yo estoy viviendo una etapa en mi vida, me acabo de casar, pastor, y como que todo es asombroso ahorita. Y todo el mundo me dice, no pierdas el asombro, no pierdas eso. Y yo todo el tiempo lo llevo a la oración y digo, eso que yo no quiero perder con Regina en este caso, que jamás lo pierda con el Señor. Claro. Y a veces yo que llevo, no sé, 2 años haciendo lo mismo, llego a tener momentos y crisis donde digo, Dios, porque ya no me asombro con esto que sé que es lo que tú me llamaste a hacer. ¿Cómo uno lidia con esta falta de asombro y esta monotonía? Porque yo creo que la adoración, si bien obviamente tiene un gran impacto en la música, es la vida. Creo que uno adora con lo que hace al Señor. Y cuando, como se llama este episodio, cuando la adoración llega a ser monótona, uno, ¿qué hace en esos momentos, pastor? Yo creo que la monotonía viene cuando nos desconectamos de la dinámica, la relación con Dios, cuando dejamos de escucharle y cuando simplemente repetimos esquemas que ya nos hemos aprendido. En el caso, por ejemplo, de la adoración o alabanza congregacional, si estamos solamente repitiendo un cierto repertorio de canciones, ya no sabemos más o menos cómo es la dinámica, el fluir, y ya llega un punto en el que hay una transición y luego viene la prédica, etcétera, y como que ya no sabemos todo. Por eso anoche yo
compartía un poquito en el evento que cuando Jesús responde cuál es el más grande mandamiento de todos, cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento, Él responde diciendo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué? Porque todo comienza con nuestra capacidad de escuchar. Cualquier servicio a Dios va a ser empoderado y va a ser inspirado, iluminado con nuestra capacidad de escuchar qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está diciendo. Cada momento profético, cada momento espontáneo, cada momento de la manifestación de la presencia de Dios en adoración, en un tiempo de alabanza, viene como consecuencia de lo que estás escuchando. Claro. Y si dejas de escuchar, ahí es donde entra la monotonía, donde entra la repetición, donde entra la sequedad, y la gente se acostumbra a nada más cantar canciones y ya, ahora nos sentamos y lo que sigue. Santiago, el libro de Santiago nos lo recuerda de una manera muy concreta. Es ser rápidos para escuchar, tardos para hablar, tardos para airarse. Sí. Porque creo que, bueno, yo hablaba mucho en la escuela, pastor, y constantemente me sacaban de clase, y nunca se me va a olvidar lo que muchas veces me repitieron, y es: Dios me dio una boca y 2 oídos para escuchar el doble de lo que hablo. Y es que a veces uno pretende saber y conocer un Dios que es eterno, y creo que eso es muy reduccionista en el sentido de pensar que ya me la sé, cuando es un Dios que existió, existe y existirá por siempre. Es bastante orgulloso de mi parte pretender que en su totalidad ya sé, ¿no? Y creo que eso nos mantiene despiertos, nos mantiene vivos, nos mantiene activos en el ministerio, y justamente eso, y es permitir que el Señor, y bueno, tú lo mencionabas ayer en el mensaje de este seminario, es permitir que Dios sane las fracturas de nuestra vida, porque al final del día creo que mucha de esa monotonía también es el resultado de problemas inconclusos en nuestra vida, en los cuales le hemos puesto un hasta aquí al Señor, y por lo tanto llega un tope en nuestra relación con el Señor. Yeah. No porque el Señor en sí no quiera obrar en nuestras vidas, sino porque muchas veces nosotros, a manera de defensa, nos encapsulamos en nosotros mismos. Claro. Sí, y quiero hacer énfasis en que toda nuestra relación con Dios es una serie de respuestas de fe a las iniciativas que Dios ha tenido. Mucha gente como que se siente que tiene que ser demasiado espiritual para constantemente buscar a Dios, que está ahí en lo alto, en lo sublime, y tengo que arreglármelas para llegar allá donde Él está. La realidad es que Dios primero se acercó a mí, claro, para que yo pueda acercarme a Él. Primero me habla a mí para que yo le pueda hablar a Él. O sea, mi alabanza, mi adoración son respuestas. De hecho, yo defino acción de gracias como mi respuesta a sus obras a mi favor. Me salvó, me perdonó, me liberó. Entonces, acción de gracias es mi respuesta a lo que Él ya hizo. Wow. Por eso digo: Señor, gracias porque tú me libraste, me salvaste, me perdonaste. Estoy muy agradecido. Alabanza es mi respuesta a las virtudes de Dios, su amor, su misericordia, su belleza, su santidad, su gloria. Oh, wow, como decías hace rato, me asombra toda la extraordinaria virtud que tiene el Dios a quien estoy adorando. Por eso alabanza en sí no es decir te amo, eso es devoción. Sí. Pero verdadera alabanza es
reconocer y responder santo, digno. Los cantos del Apocalipsis, los 24 ancianos se postraban, los seres vivientes y las multitudes, y decían santo, santo, santo. No cesaban de decirlo. ¿Por qué? Porque es la respuesta de un corazón que dice wow, que está asombrado y que puede alabar a Dios. Y finalmente, adoración es mi respuesta al mandato de Dios para mi vida. Adoración por primera vez se menciona en el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo. Y Abraham les dice a sus siervos: yo y el muchacho iremos y adoraremos al Señor y volveremos. En otras palabras, adoración es obediencia, sacrificio, sumisión, rendición, entrega. Una vez más, adoración no es decirle cuánto te amo, Señor. Eso es devoción. Pero verdadera adoración es decirle a Dios: te entrego mi vida, respondo a tu llamado y te obedezco y voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Aquí está mi vida, me rindo a ti. Eso es verdadera adoración. Entonces, una vez más, acción de gracias, alabanza y adoración no son más que mi respuesta a algo que Dios ya hizo, acercándose, ayudándome, salvándome, revelándose a mi vida, y yo simplemente respondo. ¿Cómo no voy a caer en la monotonía? Abriendo mis ojos otra vez, mirándole a Él otra vez y diciendo: wow, ¿cómo es posible que seas tan increíble, tan maravilloso, tan bueno? Y ahí otra vez se enciende esta gratitud, alabanza, adoración al Señor. Es increíble, porque eso hace que Dios se vuelva Dios en mi vida. ¿A qué voy con esto? Nos volvemos tan espiritufláuticos muchas veces que vemos a un Dios muy distante, que es difícil conectar con un Dios. Entonces tengo que hacer un montón de maniobras y muchas cosas, y si no me siento de esta manera, entonces Dios no me escucha, y si no hago las cosas de cierta manera, entonces Dios no nos escucha. Pero hay un versículo, un capítulo de la Biblia que me mantiene todos los días y todo el tiempo lo recuerdo, y es Filipenses 2. Filipenses 2 habla que Jesús, siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa a la cual aferrarse. La imagen de Dios descender y hacerse hombre y vivir la vida que yo no pude vivir, morir la muerte que merecía morir, y luego a cambio darme la recompensa de una vida justa. Es maravilloso, es asombroso. Y la adoración, en muchos sentidos, es, como tú lo decías, pastor, responder a algo que ya fue adquirido, es decir, a las cosas que fueron anotadas y alguien pagó el precio por mi cuenta, pues. Así es, totalmente. Si nos mantenemos conscientes, y hace rato tú decías que no nos olvidemos, y es totalmente correcto. Dice el Salmo 103: no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Si no nos olvidamos de estas cosas, va a haber una continua fuente de gratitud que va a salir, nos va a impulsar en esta nueva búsqueda de su rostro, para decirle: Señor, eres maravilloso, eres increíble, te aprecio, te amo, te adoro. Y nuevamente será esta preciosa comunión con la presencia de Dios, pero es encendida por la gratitud de recordar y no olvidar sus beneficios. Eso es genial, porque en Apocalipsis 2 nos invita a recordar justamente eso, y es el amor de Dios. No nuestras obras. Dios ve nuestras obras, pero el amor de Dios es el constante recordatorio y la gasolina diaria que nos mantiene. Y escuchándote hablar ahora digo: bueno, creo que ya entiendo por qué 52 álbumes, 52, y es porque
cuando uno conoce al Señor verdaderamente, Él es una fuente de agua viva. Entonces, en el gran panorama de la vida, son pocas las canciones que podamos cantarles al Señor comparado a su grandeza. Exacto. Siempre se van a quedar cortas. Exacto. Y por eso es la gran importancia de que congregacionalmente entendamos que Dios quiere hacer en nuestras vidas una obra en la cual somos conscientes de dónde estamos y hacia dónde es que debemos de ir en este trayecto maravilloso, en este maravilloso viaje a la presencia de Dios. Y si tú eres consciente de lo que Él ya hizo y de quién es Él y manifestándose a ti, eso te va a llevar entonces a ese tercer momento en el que en adoración tú puedes decirle: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, úsame a mí. Esa reacción a decir: Señor, aquí estoy, no puedo más que decir, me rindo ante ti. Esa es la esencia de la verdadera adoración. Adoración no es un mantra en el que repites muchas veces una frase o simplemente le dices: Dios, te amo, te amo, te amo, te amo. No, adoración, verdadera y genuina adoración, es decir: heme aquí, Señor, me rindo a ti, me someto a ti y te obedezco, hágase tu voluntad. Pero para llegar allí tengo que empezar reconociendo lo que Él ya hizo en mi vida, porque si no, mucha gente está de rodillas, pero en vez de decirle a Dios: heme aquí, me rindo a ti, están de rodillas sintiéndose culpables, avergonzados, llorando, y la gente piensa: ay, qué tremendo tiempo de adoración está teniendo esa persona, y más que tiempo de adoración está tratando de resolver sus traumas y sus frustraciones. Por eso lo primero es conocer qué es lo que Jesús ya hizo por ti. No te subas a una plataforma todavía con conflictos de es que no sé si Dios ya me perdonó, total, si ya soy libre o no soy libre. Claro que eres libre, claro que eres perdonado. Eso ya está hecho, consumado es. La sangre de Jesús ya hizo esa obra. Ahora enfócate en verlo a Él. Wow, impresionante tu grandeza. Eres maravilloso, eres fiel, eres eterno, eres poderoso, eres verdadero. Y entonces esa combinación, acción de gracias y alabanza, te lleva entonces al lugar de tus rodillas, decir: Señor, me entrego a ti. Yo sé que tú ya me salvaste, me perdonaste, me limpiaste. Sé que eres un Dios fiel y verdadero, y por lo tanto digo sí. Te respondo: sí, Señor. 1000 veces sí. Heme aquí, úsame a mí, envíame a mí. Y entonces te conviertes en un verdadero adorador. Wow, qué increíble manera yo creo que de concluir este episodio. Y es realmente, es esa la verdadera libertad. En muchos sentidos, el poder decir: esto es lo que soy, tómalo, Señor. Así es. Es libertador. Y pastor, ¿y cómo no vas a ver, Dios, quiénes somos? ¿Cómo no vas a ver de qué pata cojeamos? Si Él nos creó. Por eso, sobre la marcha, sirve a Dios y vas a ver cómo Él te va sanando, restaurando. Mi abuelita decía: en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Así es que si tienes nomás un ojo y andas así como que no viendo muy bien, con el ojo que tienes, sirve a Dios, a su voluntad, y sobre la marcha Él te va a ir restaurando, sanando, llevando a otro nivel y cumpliendo su buen propósito en tu vida. Wow, eso es increíble. Gracias, pastor, por esta conversación. Gracias a ti. De verdad que el Señor lo bendiga muchísimo, y espero que este tiempo también sea muy edificante para todos los que escuchan este episodio. No olviden seguirnos en todas las redes sociales que saben que por ahí están. Y sin más que agregar,
pues nos vemos en el próximo episodio la siguiente semana. Que Dios los bendiga.